Buenos días, mi nombre es Joan León y hoy quisiera hablarles sobre la teoría de la formación de la opinión. En otras palabras, cómo se desarrolla la opinión pública. Hablando de forma etimológica, la palabra opinión proviene del latín opinionis, que su traducción significa concepto, que si bien en vez de decir opinión pública dijéramos concepto público, no perdería el sentido, ya que por medio de la opinión de la gente o el grupo de personas se pudiera tener una perspectiva más clara de lo que busca y desea la misma, entendiendo que la definición más básica de opinión pública nos explica que son un conjunto de creencias y convicciones que comparten un grupo de personas con un interés en común. En otras palabras, se refiere a las formas en las que se expresa un grupo determinado de gente con respecto a un tema de carácter social. La expresión que utilizamos hoy en día tiene sus inicios a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, para ese momento se utilizaban términos como voluntad general u opinión general. Esto se refiere al concepto que tenemos de opinión pública hoy en día. Bien, ahora que tocamos el concepto básico de opinión pública, pudiéramos hablar sobre los factores que influyen dentro de ella. Al nosotros ser seres humanos, no contamos con la misma forma de pensar, ya que cada uno tiene experiencias y creencias diferentes. Cada uno ha recorrido un camino diferente, por decirlo así. He aquí los factores que más influyen dentro de la opinión pública. El nivel educativo y de aprendizaje, su religión, sus actitudes y comportamientos, su edad, su nivel económico, político y social, su cargo laboral, entre otros. Bien, ya que tocamos el concepto básico de opinión pública y los factores que más influyen dentro de ella, ¿cómo se expresa la opinión pública? ¿Cómo nosotros la vemos? Fácilmente la podemos ver dentro de las manifestaciones, que es una forma de opinión pública en la que un grupo de personas se reúnen en las calles para hacer sentir su pensamiento positivo o negativo con respecto a un tema. Las huelgas. Es un tipo de protesta en la cual sus integrantes dejan de ejercer su oficio para manifestar una disconformidad con respecto a un tema. Y la huelga más común es la laboral, en la cual su objetivo es exigir mejores condiciones de trabajo. El boicot consiste en paralizar cualquier movimiento comercial con una empresa o individuo asociado para desestabilizar su economía y así provocar de esa manera una imagen negativa sobre ellos. El cierre patronal es cuando se detienen todas las actividades comerciales de una empresa, orden dada por el mismo encargado, y esta se puede llevar a cabo por dos razones. Protestar en contra de los trabajadores que exigen cambios dentro de la empresa o en contra del gobierno para demostrar descontento con respecto a un dictamen político. Los movimientos sociales consisten en la agrupación y organización de varias personas con la finalidad de promover o impedir un tema de carácter social. Lo que lo hace diferente a la manifestación es que los movimientos están hechos para ser más duraderos y constantes a medida que pasa el tiempo. Las protestas en redes sociales. Es básicamente como una manifestación, pero en las redes sociales, con la única diferencia de que esta puede mover mucha más gente alrededor del mundo y de manera más rápida. Ok, ahora que tocamos los conceptos generales que nos ayudan a entender qué es la opinión pública, vamos ahora con los aportes que dieron grandes autores. Sabemos que existieron varios personajes que aportaron sus conocimientos e investigaciones a la teoría de la opinión pública. Entre los más conocidos se encuentran Elizabeth Newman con su espiral del silencio y Campbell con su embudo de la causalidad. Campbell basó sus investigaciones y teorías en la estructura de un embudo en el cual con sus partes iba explicando cómo se desarrolla la opinión pública. Su teoría contaba con 4 puntos. El punto A, la dimensión temporal. Eran todas las ideas con las que contaba un determinado grupo de personas. El punto B, boca del embudo. Este toma las opiniones más importantes. Con esto no quiero decir que existen opiniones menos importantes, sino que simplemente se generalizaban para no dejar ningún punto por fuera. El punto C, los bordes del embudo. Son, o se pueden decir que son los factores limitantes. Se pueden entender también como las líneas que separan las ideas principales de las secundarias y las mismas evitan desviarnos del tema.
por decirlo de alguna manera. Y el punto D, la salida del embudo. Aquí llegan las ideas con mayor base. Un ejemplo de esto puede ser una empresa que tiene diferentes trabajadores con diferentes cargos y diferentes salarios y horarios. El punto A, que sería la dimensión temporal, estaríamos hablando de que cada uno de los trabajadores tiene diferentes disgustos con respecto a la forma en que trabaja la empresa o a la forma en que lleva sus actividades comerciales la empresa, por decirlo de esta manera. Entonces, aquí es donde vamos al punto B, la boca del embudo. Aquí entran las opiniones más importantes. ¿Cuáles pudieran ser las opiniones más importantes? Por poner un ejemplo, los horarios son muy extendidos, el salario es muy bajo y no cuentan con los suministros suficientes para realizar una labor completa en el día, por decirlo así. Entonces, aquí vamos con el punto C. Las limitantes o los factores limitantes, por decirlo así. Los bordes del embudo. Tenemos claro de que los trabajadores están presentando una queja ante las autoridades mayores sobre los horarios, sobre la falta de suministros y sobre los salarios, que son muy bajos. Entonces, a partir de aquí, nosotros vemos o tomamos estos tres puntos como los más importantes y los llevamos o los debatimos con las autoridades mayores, ya que estos son los puntos que nos prioriza o nos interesaría resolver de la manera más inmediata. Y aquí es donde llegamos al punto D, la salida del embudo. Se hizo una reunión de los trabajadores con las autoridades de mayor poder y se llegó a la conclusión de que no se van a aumentar los salarios, pero sí se van a disminuir las horas de trabajo o viceversa. En cualquiera de los dos casos hubiera sido la reducción de los horarios o el aumento de sueldo, se hubiera llegado a una solución. Y este es el objetivo de la opinión pública: expresar sus ideas y pensamientos, por más, o por decirlo así, siendo positivos o negativos, con el objetivo de buscar una solución con respecto a un tema. Muchas gracias por su atención.